Bueno, muy buenas tardes, estudiantes. ¿Cómo están? Espero que este ciclo de conversatorio haya sido muy nutritivo para ustedes. En esta ocasión tenemos como invitada a la querida Carolina Mamblona. Ella es colega nuestra en Argentina. En este momento ella se desempeña como académica de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad Nacional en Tandil, y actualmente también ella al interior de estas universidades coordina un área de investigación sobre movimientos sociales y sujetos colectivos. En paralelo, ella participa activamente en el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires en el área de ética. Entonces, tenemos en este momento una muy querida colega que conoce muy bien el quehacer en Argentina, y para nosotros es un honor tenerla con nosotros para poder conversar acerca del trabajo social en Argentina, las vinculaciones con los movimientos y los sujetos sociales. Eh, Carolina, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, vamos con un eje de reflexión que a nosotros nos interesa muchísimo, que es conocer desde tu perspectiva, cuál es la vinculación, la relación que existe entre el trabajo social en argentino y los movimientos sociales en esta relación también desde el ejercicio profesional como desde la formación académica. Muchas gracias. Buenos días, buenos medios días ya para ustedes. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Nosotros pensamos que lo vamos a hacer con una charla de mate, ustedes con un cafecito, y bueno, Exacto. agradecer a vos, Paula, y en tu persona a los estudiantes, porque duda que el movimiento estudiantil chileno viene dando enormes batallas, con grandes aprendizajes y conquistas para el movimiento estudiantil latinoamericano. Así que para nosotros es un honor. Siempre suelo tener estudiantes chilenos y intentamos con ellos recuperar los procesos de lucha que se vienen dando en las últimas décadas, ¿no? Y ni hablar desde el año pasado todos los procesos que ustedes han reabierto masivamente. Así que sin duda ahí de ustedes tenemos que estar aprendiendo y dialogando con los avances, con las tensiones, con las contradicciones de que cada proceso nos muestra, ¿no? Así que bueno, recuperando un poco tu pregunta, Paula, yo diría que la relación entre el trabajo social argentino y los movimientos sociales, que sin duda es una categoría amplia que necesitaríamos precisar, pero suponiendo que nos sirve pensarlo ampliamente, es una relación que ha ido creciendo en los últimos años. Es una relación que tiene pocos años en el orden de la sistematicidad, ¿no? Si lo pensamos como una relación continua, sistemática, se pudieron establecer canales en clave de los procesos de formación de trabajadoras y trabajadores sociales, pero también en la intervención profesional, es una relación más bien nueva con esas características. Pero acá quiero hacer una salvedad, porque nosotros una de las afirmaciones que hacemos desde nuestro colectivo es que no llevamos a pensar a una nueva fragmentación de la realidad y a decir que habría un trabajo social con movimientos sociales, y en todo caso habría otro trabajo social que no tiene en cuenta los movimientos sociales, sino más bien es un movimiento que nos implicó pensar a la realidad como totalidad social, y nos llamó mucho siempre la atención una interpelación de la Marilda Yamamoto, que ella decía, nos advertía, que en general los trabajadores y trabajadoras sociales secundarizamos el análisis de la sociedad civil, y priorizamos el análisis más de las políticas sociales sectoriales, y que somos medios especialistas de todo este nivel de entramado estatalizante. Y con mucho menos énfasis estamos mirando, estamos analizando lo que acontece en clave de las luchas en el ámbito de la sociedad civil.
y un poco a partir de los años 90 en nuestro caso, pero con mucha fuerza en lo que significó la crisis política, social, económica del 2001, esos procesos sociales de masas, callejeros, que retomaron viejas luchas del movimiento obrero, pero las resemantizaron en lógicas de alguna manera nuevas, y donde también aparecen nuevos sujetos colectivos. Para Argentina era impensado en los 90 que el movimiento de trabajadores desocupados, conocido como movimiento piquetero, iba a ser un actor social, un sujeto colectivo de interpelación política. No, nadie se lo imaginaba. No nos imaginábamos que las fábricas en quiebra, las fábricas abandonadas fraudulentamente por los dueños de los medios de producción iban a ser retomadas por los trabajadores que quedaban sin trabajo y puestas a producir bajo otras lógicas, lógicas de control obrero, lógicas cooperativas y demás. No nos imaginábamos eso en los 90. No nos imaginábamos que iba a haber asambleas barriales que en las grandes ciudades vuelvan a discutir un poco todos los temas de la vida en la ciudad, las políticas urbanas, no nos lo imaginábamos, y no nos imaginábamos que más tarde también esas asambleas se iban a replicar en el interior del país con una lucha más centrada en lo medioambiental. Entonces, todo ese flujo nos lo trajo, nos lo muestran, los coloca en la escena el 2001. Y entonces ahí, yo creo que ahí el trabajo social puede repensar una relación quizás, yo diría, más orgánica y sistemática. Siempre hubieron trabajadoras y trabajadores sociales que habían tenido acercamientos militantes a experiencias, o que desde sus lugares de trabajo articulaban con más o menor posibilidad, pero me parece que post-2001 el trabajo social inaugura un capítulo donde decimos, nosotros fuimos parte de eso, decimos, hay que estar con todos estos procesos de lucha y organización, pero no hay que estar solo en clave militante, porque para eso no necesitamos ni los procesos académicos, ni necesitamos tal vez todas las mediaciones teóricas propias de nuestro campo profesional. Hay que estar desde nuestro propio quehacer. Entonces, uno de los primeros movimientos que hicimos fue pensar que los centros de práctica, no sé si en Chile se llaman igual, cuando los estudiantes hacen sus prácticas de formación de grado, no solo tenían que ser, en general el 99% eran realizadas en instituciones del Estado. Nosotros decíamos, tenemos que incorporar a las organizaciones. No, ahí recibimos algunas críticas de que estábamos desprofesionalizando, de que volvíamos a los debates de la reconceptualización, un trabajo social en las instituciones y uno por fuera. Nosotros dijimos, no, hay que aprender la dinámica de un movimiento social desde adentro, hay que poder intervenir en las problemáticas que los movimientos sociales no fragmentan, como sí lo hace el Estado en sus áreas. Los movimientos viven y reproducen su vida cotidiana de una lógica de totalidad. Hay que aprender ahí para que cuando nos contrate el Estado, una vez egresados de la formación, nosotros tengamos más capacidad de articulación concreta, porque si nosotros no conocemos esa dinámica de la organización, de los procesos internos, va a ser muy difícil que luego coordinemos. Y con esto cierro. Nosotros decimos que si no somos formados con esa perspectiva, un trabajador social, una trabajadora social puede estar en un territorio y no ver a los sujetos colectivos, que es en general lo que sucede. Y nosotros siempre hacemos una interpelación así muy sencilla. ¿Dónde viven los miembros, las miembros de los movimientos sociales? ¿Dónde viven? ¿Dónde reproducen su vida? ¿En un barrio? ¿En viviendas populares? ¿En barrios populares? ¿En barrios que no tienen resueltas las condiciones de vida? ¿En las instituciones estatales que albergan a sus niñes en los procesos educativos, en el nivel que sean, de jardín de infantes, primaria y secundaria, si lo pueden hacer?
en los espacios de salud, de atención de la salud, de los centros de salud de barrios y en los hospitales. Entonces, siempre nosotros decimos, bueno, cuando alguien se acerca a un hospital, ¿no? Una institución donde la atención es más individual, sería como el otro polo. Nosotros en esa entrevista inicial, ¿recuperamos los procesos organizativos de la persona que tenemos enfrente? Sin duda que no, que le preguntamos su composición familiar, que discutimos los atravesamientos de salud, las cuestiones socioeconómicas, la obra social, pero no reparamos en que podemos estar atendiendo a una persona que contiene en su experiencia de vida un proceso organizativo que lo va a hacer totalmente diferente. Y lo mismo en clave del territorio. Muchos colegas interviniendo en instituciones estatales del territorio desconocen o sea, están sin comprender esa dinámica de la sociedad civil, por eso este postulado de Marilda nos hizo siempre mucho sentido. ¿Por qué el trabajo social secundariza el análisis de la sociedad civil? ¿Por qué no hay tesis de grado vinculadas a movimientos sociales? O sea, siempre son el 1, el 2, el 3%, en posgrado se reedita lo mismo. ¿Por qué los trabajadores sociales no estamos estudiando esas dinámicas para comprender la reproducción social? Sí, ahí, Carolina, es muy interesante lo que manifiestas, ¿no? Porque estás planteando también en el campo del ejercicio profesional cómo el trabajo social puede abrir la mirada. Pero vamos por parte, tal vez, en el campo de la academia. Tú dices que desde el 2001 a la fecha hubo una transformación al interior de la discusión disciplinaria en Argentina. ¿Qué significó eso, por ejemplo, en las mallas curriculares? ¿Qué significó en la formación propiamente tal? Tú ya algo anunciabas de las prácticas, ¿no? Pero ¿en qué se va concretando eso? Bien. Y si desde tu perspectiva viene a ser cada vez mayor la necesidad de los estudiantes de vincularse a estas temáticas. Sí, lo que significó, o sea, también una aclaración interesante, cuando uno mira los centros de práctica de los años 90, encontramos que había sindicatos, sí, en forma residual, no era lo más hegemónico, sino siempre la cantidad fundamental de centros de práctica eran esferas estatales, pero había sindicatos, con lo cual nosotras usamos ese argumento. Si la clase trabajadora, su principal organización, digamos, hasta promediando los años 70, tuvo un papel central en el sindicato, y los sindicatos estaban incorporados en diversas mallas curriculares del país, ¿cómo no poder pensar que los movimientos sociales que en definitiva expresaban a la configuración de la clase que vivía del trabajo también deberían ser incorporados? Con lo cual lo hicimos de hecho, no hicimos una convención para que nos acepten, sino hicimos un continuum en función de que había sindicatos que eran centros de práctica y que nadie los discutía, con lo cual incorporamos a los diversos movimientos. Solo que hay un cambio también ahí, y que es un cambio fuerte. Una cosa es ir a un sindicato que tiene una sede física, que tiene un lugar, que tiene determinadas condiciones, y otra cosa es ir a una dinámica de lucha de las organizaciones sociales que sobre todo en los primeros años eran callejeras. Uno no tenía un lugar físico donde ir, o si había un lugar físico era un lugar muy precario, o era o era ir a un corte de ruta, a una dinámica de campamento sobre la ruta, de días y días acampando en determinadas condiciones, y nosotros decíamos, los estudiantes tienen que ir ahí, tenemos que acompañarlos, tenemos que aprender de esos procesos. Entonces eso también es un cambio de dinámica, que no íbamos a una institución, y por eso los sindicatos ofrecían mayores condiciones. Y desde ahí había sectores más conservadores de la profesión que nos llevaban a decir que estábamos exponiendo a estudiantes a posibles procesos represivos, o a que les pase alguna cuestión, y que es un poco recibimos una
un contraataque por ese lado, ¿no? Que me parece que es un elemento a tener en cuenta en las experiencias de articulación, sin duda, sin exponer a estudiantes buscando determinadas condiciones, pero también las condiciones de represión son las que vive el movimiento estudiantil o la viven los diversos colectivos que se plantean la lucha. Me perdí un poco ahora con la pregunta. ¿Me la podés repetir? No, era un poco también en la formación, los currículum que estábamos hablando, ¿no? Y entonces se fueron armando como propuestas de centros de práctica, pero no alcanzaba con centros de práctica. Necesitábamos espacios que procesen analíticamente esas dinámicas, esos sujetos colectivos, esas caracterizaciones, que conceptualmente discutamos si se trataba de nuevos movimientos sociales o nuevas expresiones de los viejos movimientos sociales. O sea, no solo había que pensar la lógica de ir al lugar, sino que había que generar soportes analíticos para acompañar a los estudiantes en ese proceso. Y se fueron creando áreas de investigación, extensión y formación, como sin dividirlos, que nuclearon un poco, que fueron acopiando esas mediaciones necesarias, esas posibilidades de análisis, de encuadre de los temas. Surgieron proyectos de extensión para diversos momentos, como cursos de formación política que la universidad diera, y nos dimos cuenta que no era nuevo en la historia de la universidad dar cursos de formación política, era una vieja historia que a principios del siglo XX nuestra universidad hacía, solo que en una lógica de ultraespecialización y de elitización de la universidad se fueron abandonando en general ese tipo de actividades. Y nos dimos cuenta que también era necesario articular con otras facultades, como exactas, por ejemplo, ¿no? Porque una de las problemáticas que nos traían las organizaciones eran problemas socioambientales y, por ejemplo, salir a analizar el agua en conjunto con estudiantes y profesores de exactas. O recuerdo una experiencia con una fábrica que dio tremendas luchas para no ser privatizada, y uno de los estudios que los estudiantes de trabajo social motorizan tiene que ver con analizar la incidencia del plomo en sangre, porque trabajaban en un medio ambiente de mucha contaminación y eso era invisibilizado por los directivos de la empresa. Y así, cantidad de actividades que nosotros consideramos que no era que estábamos inaugurando una nueva forma de ser universidad, sino retomando la relación entre conocimiento, movimiento obrero y universidad, que bueno, en Argentina data de los debates de 1918, o sea, en 1918 el movimiento de la reforma universitaria se planteaba la unidad obrero-estudiantil, se planteaba los cursos de extensión universitaria para los obreros que no podían llegar a formarse, bueno, y otros procesos que fue viviendo la universidad. Con lo cual fue interesante. Sí nos parece, bueno, y llegamos a hoy con algunas materias. Primero seminarios, y vieron que el seminario, por lo menos en Argentina, siempre tiene un carácter provisorio, seminarios extracurriculares, después seminarios más permanentes, hasta llegar a alojar materias que se denominan sujetos colectivos y trabajo social, todavía de forma incipiente, no en todos los procesos formativos de Argentina, porque la mitad de los procesos de formación de Argentina siguen la lógica conservadora, clásica, de organizar su currículum con caso, grupo y comunidad. De los procesos que yo vengo, tanto en La Plata como en Tandil, se rompió en los finales de los 80 con esa lógica clásica y se pensó materias de trabajo social desde una perspectiva de totalidad. Por eso se llaman, no sé cómo es en el caso de ustedes, trabajo social 1, 2, 3, 4 y 5. Acá también hay una posibilidad de hacer esto con los movimientos sociales, porque si la lógica sería caso, grupo y comunidad, ¿dónde entran los sujetos colectivos? En comunidad, y es discutible, ¿no? Esa es una operación más conservadora, decimos, porque es formal abstracta, porque delimita la realidad de antemano.
y la plasma en un currículum que se vuelve algo que no se relaciona con las múltiples determinaciones de la realidad, ¿no? Uno puede trabajar, bueno, en una situación individual o colectiva, pero no necesariamente salimos a construir un trabajo social de caso, de grupo y de comunidad. Yo creo que eso es un gran posibilitador, que tanto en La Plata como en Tandil, como en algunas formaciones del país que han incorporado el debate de los movimientos sociales, no está fragmentada la lógica curricular. Pero también pienso, ahora estoy pensando en los compañeros y compañeras de Neuquén, que sí está fragmentado el currículum en esa lógica y también salieron a hacer estos debates, con menos éxito en cómo se plasma en el currículum, pero también salieron, porque lo interesante es cuando la realidad desborda en conflictividad, que creo que ustedes es lo que vienen viviendo, cómo eso, si no entra por la puerta, entra por la ventana a la academia, pero no podemos negar que entra, que ingresa. Exactamente. Y ahí, Carolina, ¿cómo ves tú la recepción de los sujetos, de las agrupaciones, de los movimientos respecto de los profesionales y de los estudiantes? ¿Cómo ves? Porque esa es una relación por momentos, al menos algunas experiencias en Chile, de cautela, ¿no? De cómo el movimiento social nos ve desde una lógica distinta, de como que nosotros desde la academia vamos a investigarlos a ellos como conejillos de India y como por ahí no es una relación igualitaria. ¿Cuál fue la experiencia que tú has vivido respecto a esta cuestión? Nosotros de alguna manera lo que tuvimos que desarmar y desarticular, que no éramos los trabajadores sociales que en el mito popular les quitábamos los niños, o que éramos indiferentes a sus necesidades, o que éramos quienes burocratizábamos prestaciones en el Estado. Creo que en Argentina todavía se da, pero con menor énfasis. Los primeros años nos veían como eso, como ese imaginario social construido, de que éramos esos trabajadores y trabajadoras sociales conservadores, que teníamos esa función social, de control social. Entonces, más que ir por el lado de que los venimos a estudiar o como esa cosa más de externalidad, el miedo que nos manifestaban las organizaciones era al trabajo social conservador que vivían en su vida cotidiana. Y eso se fue cambiando en la medida, en algunas organizaciones replicamos los modelos organizativos de ellos. En general, sobre todo los movimientos de trabajadores desocupados, ellos se empezaron a organizar en área alimentaria o de comedores en los inicios, las huertas comunitarias, área administrativa, área jurídica, y nosotros les propusimos crear áreas sociales al interior de las organizaciones donde concentrábamos esas actividades de formación de estudiantes, pero también de acompañamiento de docentes en ese cotidiano. Y de alguna manera como prestar una atención desde una mirada no burocratizada y no conservadora en la intervención. Y eso fue lo que un poco fuimos ensayando. Sin duda que en los primeros años una atención que tuvimos que de alguna manera atravesar tuvo que ver con que también la dimensión política tiene una fuerte atracción militante. Y bueno, nos parecía que nosotros también no estábamos haciendo todo ese conjunto de procesos académicos para formar militantes, que sin duda es fundamental y que no es para nada una dimensión despreciable, pero que el objetivo es académico, ¿no? Y entonces, ¿cómo dotar de esas experiencias de análisis, de reflexión crítica, de una revisión de ese hacer y de los impactos que a los estudiantes les producía conocer las realidades, los procesos organizativos, que en general, hasta el día de hoy nos pasa que los estudiantes se enamoran de las organizaciones, y recién al final de los procesos pueden ver las contradicciones,
Se enamoran porque en general las organizaciones muestran procesos colectivos organizativos. Por supuesto, nunca son color de rosa, ni son procesos que no tengan cosas a ser trabajadas, revisadas en clave de contradicciones. Pero en general a veces nos pasa eso, que los estudiantes también se impactan por procesos organizativos, con asambleas, con toma de decisiones, con mucho proceso colectivo, y bueno, depende de los momentos históricos, tal vez el movimiento estudiantil de Argentina no trae esas dinámicas en algunos de los últimos años, entonces se produce un impacto que los deja más bien paralizados. ¿Qué puedo aportar yo a este proceso si ellos ya se organizaron? Y ese es un poco el aprendizaje que nosotros buscamos acompañar. Sí, hay problemas sociales que las compañeras y compañeros tienen para reproducir su vida, que nosotros podemos acompañar en articulación con las diversas esferas estatales. Hay procesos internos que nos presentan contradicciones que desde el trabajo social, desde la dimensión sociopedagógica o dimensión educativa, podemos ayudar a que se destraben, y ahí tenemos una función intelectual fundamental, porque no solo vemos un problema y nos lo llevamos a un análisis de la academia, sino que hay que buscar herramientas, acompañar esos procesos en la medida de lo posible para que se destraben. No sé, digo ejemplos muy, muy chiquitos, pero que son muy concretos. Muchas veces los movimientos tienen instancias organizativas con pretensiones colectivas, pero luego monopolizan la palabra lógicas de dirigentes más clásicos, o se reproduce el machismo en determinadas formas de llevar adelante los liderazgos y las construcciones de las referencias, y ahí nosotros tendríamos y tenemos, insisto, desde la función más educativa, formas de lograr que esos procesos se destraben, porque si la organización tiene un plano ideal y un plano real que no concretiza aquello que aspira, bueno, ahí hay una especie de zona de contradicciones que es interesante trabajarla, siempre con mucho respeto, porque nosotros también no dejamos de ser ajenos a esos procesos. Y siempre la enseñanza que nos dejan los diversos colectivos es una enseñanza fundamental. Ellos nos dicen, ¿cómo los podemos acompañar? Les preguntamos nosotros, ¿en qué los podemos acompañar? Y la primera respuesta que recibimos es organizándose ustedes, ¿no? Y me parece que ahí hago solo una liñita, es lo que nos pasó más en clave del colegio profesional a las y los trabajadores sociales, ¿no? Vos, Paula, conocés un poco el proceso, pero lo cuento muy cortito para el conjunto de estudiantes que nos esté escuchando. El colegio era una institución bastante alejada y conservadora de nuestras condiciones de trabajo. A medida que promediaban los años 90, todo el proceso de segunda ola neoliberal, implementado también como en el caso de toda Latinoamérica en los 70, en los 90 se agudiza con privatizaciones, con el aumento de la desocupación y con la precarización de las políticas sociales y de nuestros propios procesos de contratos laborales. En nuestro colectivo se iba empobreciendo, como se iba empobreciendo el conjunto de la sociedad, y el colegio seguía siendo una élite que hablaba de cuestiones que se desvinculaban de lo que nos pasaba. Y entonces nosotros empezamos a pensar, ¿cómo ese colegio tiene que estar atento a esas políticas sociales que se van focalizando, desfinanciando, privatizando, tercerizando, y por lo tanto nuestras condiciones de trabajo también reflejaban eso que acontecía? ¿Cómo un colegio no tiene que tomar eso? Cuando nos acercábamos al colegio, la primera respuesta que recibíamos era: esto no es un sindicato, se equivocaron de lugar, tienen que ir al sindicato a reclamar. Y nosotros insistimos, nos ganó más la fuerza de la tosudez de decir, no, el sindicato sí, el sindicato también es nuestro lugar de reclamo fundamental, pero si el colegio no vela por el desarrollo de las políticas sociales y por las condiciones de trabajo
que es más amplio que las condiciones de contratación de las y los profesionales, no se puede desarrollar un pleno ejercicio profesional de acuerdo a lo que establece la ley profesional. Encontramos esa vuelta. ¿Cómo vamos a desarrollar un pleno ejercicio profesional en base a lineamientos éticos, de acuerdo a un ejercicio resguardado, si todos los otros atravesamientos van condicionando nuestros procesos de intervención? Entonces decíamos, sin derechos no hay pleno ejercicio profesional. Esa fue como nuestra primer consigna, muy incipiente, y eso nos permitió luego ganar los colegios, politizar los colegios, que haya listas, que haya de alguna manera plataformas que reúnan perspectivas, proyectos profesionales, en una discusión con un análisis de los proyectos societarios más amplios, y eso nos llevó a que un eje central sea la defensa de las condiciones de trabajo. Y bueno, en el año 2013 asesinan a una colega, que es Laura Iglesias. En el marco de su proceso de trabajo se comete un femicidio que estuvo muy ligado a que el proceso de trabajo y de implementación de políticas sociales del sector en el que ella trabajaba venía sufriendo precarización y recortes enormes. Entonces ahí un poco lo que el femicidio de Laura Iglesias nos devuelve es que teníamos que profundizar mucho más la lucha, que el colegio no solo teníamos que denunciar las condiciones de precarización, sino pensar más abarcadoramente ese proceso de trabajo, de imbricación con las políticas sociales, para estar discutiéndole al Estado desde un distanciamiento crítico, ¿no? Y este año, a propósito de Laura, cuéntanos un poco esto, la conquista de poner el día, ¿no? Como un Laura fue asesinada un 29 de mayo de 2013. Este año se cumplieron 7 años de su femicidio, y entonces el colegio de la provincia de Buenos Aires, que nuclea a 24.000 trabajadores sociales del país, el 70% de las y los trabajadores sociales de Argentina están concentrados en nuestra provincia, que sería como un estado. Eso es importante de decir. Entonces, nuestro colegio provincial de alguna manera hizo un pronunciamiento y una declaración para que ese día sea declarado un día de lucha contra la precarización laboral y en defensa de nuestras incumbencias. Porque también muchas de las vulneraciones que sufrimos en nuestro ejercicio profesional tiene que ver con el incumplimiento de incumbencias, ¿no? De procesos de trabajo que muchas veces nos llevan a hacer tareas que no están debidamente protegidas, o que no nos corresponden, o que nos dejan en zonas de desprotección de ese proceso de trabajo. Lo del el femicidio de Laura nos hizo profundizar la lucha, porque fíjense qué paradójico, Laura era planta permanente. Si uno mira su proceso de contratación laboral, era parte del 50% de nuestro colectivo profesional que tiene derechos protegidos. Luego tenemos otro 50% de condiciones precarias, con diversas modalidades. Trabajadores sin relación laboral explícita, que tienen que vender los servicios al Estado, acá se llama monotributo, y otras modalidades, becas, inestabilidad laboral, contratos mensuales que se renuevan mes a mes, contratos trimestrales, generando todo un disciplinamiento en esos colegas por el miedo a que no se renueve ese proceso de contratación laboral. Entonces el femicidio de Laura era una compañera con planta permanente, pero ¿dónde estaba todo el proceso de precarización? En las políticas sociales ella trabajaba con sujetos postpenitenciarios, es decir, tenía que acompañar a
a personas una vez que están salidas de la cárcel, y en general son los sujetos, junto con los que están dentro de la cárcel, más abandonados en clave de políticas sociales del Estado, en clave de políticas asistenciales. Y en general van a ser un foco poblacional tensionado para las lógicas de criminalización. Y entonces, justamente, las colegas, compañeras de patronato pelean para que esa población reciba prestaciones asistenciales de calidad, en tiempo y en forma, porque a veces egresan de la cárcel y en general tienen familias desarticuladas, desarmadas, sin vivienda, y van a ser objeto y blanco para las fuerzas más de criminalización y las fuerzas represivas. Entonces ahí estaba la precarización. Las colegas armaron una de las consignas de estos años, es que las políticas sociales no sean nuestros cuerpos, porque muchas veces la política social es esa trabajadora social que llega a un territorio, a un área, a una familia, sin que medien otras estructuras, otras dinámicas, sin recursos, y por eso muchas veces se juega en una relación cara a cara, ¿no? Siendo la cara del Estado, cuando en realidad nosotros somos trabajadoras, no somos el Estado, pero muchas veces no hay otras mediaciones que acompañen esos procesos y dinámicas de trabajo, y por eso las colegas denuncian que las políticas sociales no sean nuestros cuerpos, ¿no? Y nos parece que es una de los logros, junto con otra consigna que ellas dicen, le hablan al Estado, y dicen: tu ahorro es nuestra muerte, lo que el Estado se ahorra a nosotras nos mata, ¿no? Y bueno, por ahí es como un poco duro, pero es real, ¿no? Es durísimo, es real, y también para nosotros, bueno, en Chile también se viven las mismas condiciones de trabajo, y la verdad que lo que ustedes han levantado en términos de hito, de poner así, esto no más, con estas consignas, yo siento que para nosotros es también un horizonte, porque el colegio aún está muy débil, a pesar de que ha tomado fuerza estos últimos años, pero aún no se ha planteado firmemente en esta defensa de las condiciones de trabajo. Así que gracias ahí, Carolina, especialmente por poner este punto en esta conversación, porque sirve muchísimo para nuestros estudiantes que están saliendo en este momento, en poco tiempo más, para que conozcan también esa realidad, y que en definitiva es la que hay que transformar, ¿no? Junto con muchas otras. Ahora, para ir cerrando, Carolina, ¿cuáles, desde tu perspectiva, son los desafíos que tiene el trabajo social argentino, tanto en la formación como en el ejercicio, para fortalecer esta vinculación entre, como bien tú decías, no desde una cuestión fragmentada, sino en esta dimensión más de totalidad con la que el trabajo social se vincula a los sujetos sociales, a los movimientos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, me parece que hay una clave que los sujetos colectivos, los diversos, ¿no? En principio uno tiene que hacer varias operaciones eh, de conocimiento, comprender qué son los movimientos sociales, comprenderlos en clave de la génesis, es decir, su origen y su dinámica actual, para no pensar que siempre todo es nuevo, hay que hacer ese ejercicio de reubicación histórica. Pero entendemos que hay dos claves que son fundamentales para la intervención. Una de ellas es que cualquiera de los sujetos colectivos, y digo, cuando uno hace ese ejercicio, el otro ejercicio que hacemos es comprenderlos en una correlación de fuerzas, o sea, situarlos en una dinámica concreta, si sus luchas son de resistencias, de qué características son sus luchas, cuáles son sus programas, cuáles son sus articulaciones políticas, qué piensan respecto del Estado y las modalidades de interpelación al Estado o de asimilación al Estado. Bueno, todas las tensiones esas hay que analizarlas para saber con quién estamos y desde ahí saber hasta dónde caminamos. Y ahí nos parece que cualquiera de las organizaciones, aún dentro de sus diversas matrices
político-partidarias o sin partido, más autónomas, ¿no? Como en el gran espectro, todas logran algo que para el trabajo social es fundamental, y es que colocan demandas colectivas. Colocan en el escenario demandas colectivas, y nosotros decimos que cuando nos contrata una institución, desde siempre una lógica fragmentada de los problemas, sectorializada y organizada para responder a refracciones de la cuestión social, no para responder a problemas en lógicas abarcadoras, totalizadas, desde una mirada de totalidad, nosotros siempre intentamos, para salir de esos moldes, decir hay que colectivizar las demandas, porque es muy común que a las y los trabajadores sociales nos lleguen situaciones que tienen la misma raíz problemática. Nunca un problema es individual, se expresa, se dinamiza, se vive de forma individual con todos los componentes que la particularidad esa va a traer, pero sin duda tiene una raíz colectiva. No hay problema de vivienda individual, no hay problema de alimentación individual, no hay falta de agua que sea individual, siempre tienen una raíz colectiva, no hay violencia de género que se viva solo en lo individual, ¿no? Tiene siempre una raíz colectiva, y los movimientos logran eso, con lo cual en una primera aproximación nosotros decimos hay que articular con todos esos que están en el territorio, pero si nosotros no los caracterizamos, luego nos vamos a ir llevando, no sé si se dice allá, chascos, decepciones, porque vamos a pensar que esa organización es un aliado estratégico y tal vez luego sus acciones se institucionalicen en el Estado o terminen recayendo en articulaciones político-partidarias, que no sería el sentido de la articulación que el trabajo social busca delimitar. Pero sin duda hay una primera cuestión que es como analizar qué colectivizan, qué colectivización de problemas están realizando esas organizaciones. Y en ese sentido, decimos que se amplía la autonomía relativa en los procesos de intervención cuando hay sujetos colectivos demandantes. O sea, si estamos en un momento de quietud y donde de alguna manera no pasa nada en apariencia, pero no hay sujetos demandando determinadas prestaciones sociales, determinadas políticas sociales con financiamiento público, y bueno, nuestra acción se restringe y tenemos que estar mucho más encorsetados en la focalización. Pero cuando los sujetos demandan, las prestaciones se amplían porque el Estado responde a esa conflictividad emergente, y ahí se amplía nuestra autonomía relativa. Por ahí el desafío es, en Argentina pasó también en los últimos años, que esta relación del trabajo social con diversos conjuntos de organizaciones también se partidizó. Es decir, se llevó a que colectivos de la profesión articulen por afinidad política. Y nos parece que ahí es una clave que nos entrampa en los procesos de intervención, sino que hay que articular en afinidad táctica y estratégica. Si nosotros nos desempeñamos en un territorio, tenemos que saber con cuáles organizaciones y movimientos tenemos luchas que tienen un carácter más táctico, más inmediato, para determinadas conquistas, y también si nuestro horizonte tiene que ver con procesos emancipatorios, procesos donde nosotros entendemos que ir a la raíz de los problemas es enfrentar la sociabilidad capitalista, y no solo neoliberal, capitalista patriarcal, racista, excluyente y demás, también ahí nuestras articulaciones estratégicas van a tener que ver con esos valores que la profesión busca desplegar en articulación con los sujetos colectivos que también portan esos valores emancipatorios. Parece que van por ahí los desafíos que tenemos. Yo diría que no hay que partidizar esa relación porque nos empobrece, nos limita. Trabajo social, por lo menos en los procesos interventivos, tiene que tener una mirada compleja, hacer un análisis de las relaciones de fuerza en ese territorio particular que nos permita pensar. Siempre también una organización tampoco la podemos encorsetar en algo que va a ser de una vez y para siempre, porque las organizaciones van cambiando,
se van revisando, y eso también es interesante, esto, el carácter móvil, de acuerdo a lo que va sucediendo, en avances, retrocesos, estancamientos, vuelta a comenzar. Las organizaciones transitan esas dinámicas contradictorias y nosotros también las tenemos que leer, interpretar para poder acompañar. Perfecto. Bueno, Carolina, yo sé que estás con poco tiempo y la verdad que podríamos seguir un montón conversando, es una temática, una esfera de preocupación enorme, así que en esta oportunidad te dejo invitada para otro momento, tal vez para seguir profundizando, ojalá la dinámica Con ¿cómo? una dinámica, nos faltaría la vuelta de que Exacto, ante cada problema lo vayamos viendo desde cada lugar, cómo se fue resolviendo, en un exactamente. intercambio, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, solo agradecerte, Carolina, eres realmente una referencia para nosotros, yo diría en América Latina, en esta preocupación, así que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad y eh, este espacio de internacionalización, ¿no? Que yo creo que es importante relevar en que en la construcción del ejercicio profesional, de la formación profesional, también tiene este carácter internacional y que creo que aquí lo hemos demostrado. Así que muchas gracias, Carolina. Y bueno, seguramente mis estudiantes van a quedar muy interesados y preguntarte si alguno de ellos quiere escribirte, puede escribirte, ¿sí? Por supuesto, Paula, la agradecida soy yo por el espacio, me quedo como con más ganas de saber si alguna de estas cuestiones y tensiones que nos recorren hace eco en los procesos que ustedes viven y cómo ahí podemos dialogarlos. Así que totalmente abierta a construir este diálogo y bueno, fuerza, compañeros, Viene, compañeres. viene muy, muy fuerte ahora, saliendo de la pandemia, el proceso constituyente en Chile. Entonces viene una lucha larguísima y muy, muy fuerte. Así que muchas gracias por tu sentimiento y solidaridad con las luchas del pueblo chileno hoy. Bueno, querida, muchas gracias y seguimos en contacto. Dale, muchas gracias, abrazo.